¡Qué sopa Panamá! Sean todos bienvenidos nuevamente, familia de exploradores. Yo soy Lucian. Y yo soy Umbra. Y esto es Datos Extintos. Y hoy regresamos con la segunda parte de una historia que muchos le dejó de pelos de punta. El leprosario de Palo Seco en Veracruz. Lo que empezó como una pequeña exploración ha quedado y de verdad que ha sumado un misterio súper impactante a este proyecto. Correcto, mucha energía, mucha vivencia, tuvimos problemas de nuevo con la cámara vertical, horizontal, pero teníamos que fluir. Lo importante era llevarle a ustedes este excelente tema y terminar con la segunda parte del cementerio de Palo Seco. Exactamente. Bueno, si tienen la oportunidad, de verdad los invito a que vean nuestro programa anterior, que ahí pudimos ver todo cómo era el leprosario antes, los que vivían allí, su economía, y a la vez también pudimos recorrer sus ruinas. No, y no nos olvidándonos de todas esas personas que nos comentaron su vivencia, su experiencia, la abuelita lo que le decía, su vivencia cuando lo llevaron niños, muchos no se acordaban o sí se acordaban, trabajaron, excelentes experiencias, pero no demos más contexto y más adelantos en esto, Umbra, ¿cierto? Exactamente, pasemos al video, que lo disfruten. Sean todos bienvenidos a Datos Extintos. Un segmento, una parte en lo que se vivió en este lugar. Todo comenzó en 1907, un lugar creado para aislar y tratar la lepra. Las partes dentro del leprosario exigieron un sitio para su eterno descanso. Más de 115 años aproximadamente de secretos y susurros ocultos entre la maleza. No tiene una fecha de fundación exacta, registrada como tal, pero se construyó poco después de la apertura del leprosario en 1907, cuando comenzaron a fallecer los pacientes. Las personas con lepra no podían ser enterradas en cementerios comunes por razones sanitarias y de prevención de contagio. Inicialmente el foco estaba en hospitalización, atención médica y control sanitario, no en entierros. A medida que los pacientes fallecían dentro del leprosario, surgió la necesidad de un lugar seguro para enterrarlos. No se limitó exclusivamente a pacientes con lepra, aunque esa era la función principal del leprosario y cementerio interno. Según registros históricos y testimonios de exploradores y archivos, mayoría de entierros eran de leprosos, muchos sin nombre o con registros mínimos. Hay algunos indicios de que algunos enfermos de malaria o fiebre amarilla que fallecieron dentro del recinto pudieron haber sido enterrados allí, pero los registros son incompletos. Los registros eran escritos, pero muchas tumbas no tenían nombre, solo una cruz señalando su último descanso. Todo sucedía en un silencio marcado por la enfermedad y el aislamiento, donde cada acción era parte de la lucha contra la lepra. Algunas tumbas tenían cruces o lápidas sencillas y en ocasiones se hacían breves oraciones, pero siempre en silencio, aislado del mundo exterior. El personal y algunos pacientes asignados preparaban los cuerpos y mantenían el lugar oculto. Y podemos hallar aquí en toda la entrada del cementerio la Virgen Medalla Milagrosa. Y como pueden ver, la entrada está un poco difícil, ya que el cementerio fue abandonado en 1972. Poco a poco las tumbas dejaron de recibir nuevos cuerpos y la maleza comenzó a ocultar secretos de más de medio siglo. Con el paso de los años, el cementerio del leprosario de Palo Seco quedó en el olvido. A partir de los años 50 y 60, los tratamientos modernos redujeron los casos de lepra y las nuevas generaciones de pacientes ya no eran internadas aquí. 3 Doritos más tarde. Estando aquí, tenemos problemas para grabar horizontal.
Formaciones que ya indican que estamos en el cementerio. Y si pueden ver, estoy en todo el medio de la selva. Ya casi no quedan registros de cruces o lápidas, pero sí esto. Muchos de los registros oficiales del cementerio son limitados. Y piedra, lo que podemos observar, igualito al nicho. Pero si ustedes ven, en medio de la selva. Y en gran parte han desaparecido debido al abandono del lugar y la falta de conservación de documentos. Hoy, estas cruces y lápidas olvidadas siguen contando historias que pocos se atreven a contar. Para mantener agua potable. Y con datos extintos, seguiremos contando historias entre ruinas, aunque el camino sea Difícil. Este lugar no es solo un sitio de ruinas, es un recuerdo vivo de quienes caminaron aquí hace más de un siglo. Nuestra misión es rescatar esas historias que el tiempo quiso olvidar, mantener viva la memoria de quienes dejaron huella y mostrar que incluso en el silencio la historia sigue hablando. Gracias a este lugar que nos ha contado sus secretos y sus historias, podemos recordar lo que una vez fue olvidado y mantenerlo vivo para todos. Que estos muros y estos recuerdos nos recuerden lo que fue olvidado aún merece ser recordado. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Y estamos de vuelta. Tremenda experiencia que se vivió. Magnífica, de verdad. Algo único, de verdad, épico. Y muchos que se preguntan, dizque, wow, ¿esto pasó en Panamá? Y sí, esto pasó en Panamá. Aquí mismito, cerquitita de la ciudad. No es cuento, muchachos. Pero antes de seguir adentrándonos un poco más en este tema, queremos darle gracias a nuestros amigos de PC Comando Estéreo que siempre nos abren los micrófonos para compartir estas historias con todos ustedes. De verdad, gracias por apoyarnos y por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo con cada programa. Así es. Entonces, bueno, continuemos. Algo que pocos saben de Palo Seco es que tenía su propia economía. Utilizaban una moneda exclusiva, que ya en el video anterior pude mencionar, que era El token. El mentado token. El En mentado esos años del 1919 comenzaron más o menos a fabricar y a emplear esa moneda en ese interno, decía Canal Son. Sí, y la idea realmente de esta moneda era porque funcionaba como una ficha utilizada por pacientes para comprar sus productos y obviamente con la seguridad de no contagiar, o sea, le quitaban ese miedo de el contagio por el dinero. Y correcto, por eso tenía esa forma en el medio como un cuadrado que era donde pasaban unas varillas para poder exonerar, perdón. Bueno, creo que la desinfectaban con calor. Y también, si no me equivoco, la de $1, que es súper extraña, porque en el 55 ya eliminaron las mayorías. Digo las mayorías porque obviamente algunos familiares se quedaron unas, otras las dejaban perdidas. Que hoy en día es bien correteada por los Sí, coleccionistas. Exacto, esa tenía la partecita del medio no cuadrada, la tenía redondita y son rarísimas, pero son de colección. Sí, Estas excelente. monedas fueron Wow. como una bendición para los leprosos. O sea, realmente Una porque economía interna. les daba libertad en cierto punto. Libertad se puede decir.
porque podían decir que podían gastarse en ir al cine, al teatro, lavar su ropita, porque tenían lavanderías. Y bueno, no voy a entrar tanto en detalle porque eso está en el programa anterior, así que los invito a verlo. A verlo y que sigan viéndonos todos los jueves por PC Comando Estéreo de 11 a 12. De 11 a 12. Importante. Una hora llena de misterio. Y algo que nos quedó de este tema anterior, una pregunta grande: ¿dónde quedaban los cuerpos de aquel lucha contra la lepra? Bueno, exactamente, no solo la lepra, porque hay registros, o sea, a pesar que no hay tantos registros, hay ciertos registros que nos mencionan, y nuestros testigos, y testigos también, que no solamente en este cementerio perdido en el tiempo se enterraban personas que morían por lepra, sino que también realmente a sus inicios, y no te voy a quitar la información porque eso te corresponde a ti, en sus inicios también personas con malaria, fiebre amarilla y hasta ciertos con tuberculosis pudieron haber sido enterrados en este cementerio. que todas estas informaciones no están tan concretas o completas, ya que en esos entonces los registros eran totalmente manual escrito, y claro, la decadencia y el abandono del lugar se han perdido parte o gran parte de ese registro. Exactamente. Bueno, el leprosario, pudimos descubrir que antes de ser leprosario era un lugar de aislamiento y tratamiento. Wow. O sea, que era un lugar en donde las personas con malaria, fiebre amarilla, no recuerdo bien si tuberculosis, me corrige si sí o no. Sí, ciertos testigos dicen que sí. Hubo familiares que tuvieron tuberculosis en el lugar. Wow. Bueno, o sea, todo inició antes de 1907 como aislamiento y tratamiento. De allí, obviamente, vieron la necesidad, estaba apartado, se entraba por el mar, todavía no existía la moneda porque eso fue en 1919, pero ya pudieron como ver que ahí podían tener una organización para que no se expandiera más los contagios y bueno, decidieron lo del leprosario. Y algo no habían contemplado, que esto es importante: ¿dónde iban a quedar esos cuerpos de aquel entonces cuando dejaban la vida? Claro, porque recuerden algo, como en ese entonces no conocían mucho lo que era la lepra, esas enfermedades, lo que hacían eran que lo aislaban o apartaban todo. Entonces, ¿qué hacían con los cuerpos si ya en vivo ellos los apartaban y en muertos? Exacto, acuérdate que tenían que cumplir con unas normas sanitarias. Quien ahorita nos está viendo sabe lo que vivimos con el famoso coronavirus, COVID-19, y bueno, terrible. Todo este tema, las personas que fallecieron tampoco podían ser enterradas en cualquier sitio. Bueno, acá pasó lo mismo. No podían ser enterrados en cualquier cementerio público, ni tampoco disque cremados a donde sea. Así que ahí fue que pensaron en lo indispensable realmente. Un cementerio interno, el cementerio de Palo Seco, que hoy en día no hay registro, no hay, ¿cómo le puedo decir?, información tan completa del lugar, que cuando fue inaugurado, pero sí más o menos se sospecha de 3 años a 2 años después de la inauguración de aquel lugar. Del leprosario, exacto. Correcto. Son mínimas las informaciones. Muchos testimonios, de verdad. También voy a agradecer, aquí voy a aprovechar un momentito, agradecer a todos esos seguidores que confiaron en nuestras páginas y nos comentaron todo esto, que voy a agarrar lo que estábamos diciendo al inicio, los cuentos de la abuelita, los cuentos de la tía como enfermera, los que trabajaron, los que llevaron también donaciones, los que pescaban, los que iban a buscar ostiones, los que lo vieron desde el puente, una que nos comentó sobre su mamá, su abuelita. Era su abuelita. Su abuelita trabajaba full en toda esta zona del canal, pues tuvo esa suerte en cierto modo, y ella le contaba bastantes historias sobre este lugar. Hubo otra persona también del abuelito que dice que el abuelito había fallecido. Ya estas dos personas, de verdad lo estoy diciendo para que quede como memoria, porque estos dos abuelitos ya fallecieron
ya nos comentaron nuestros seguidores, pero por eso es que lo menciono, porque o sea, pasó lo que queríamos que pasara, que era que recordaran aquellos momentos cuando uno está pequeño y uno se sienta en las piernitas de la abuelita y la abuelita le empieza a contar historias. Bueno, pasó con estos dos. Crear ese impacto para plasmarlo en esas redes ahora, para aquellas personas, para aquellos niños o generación que viene creciendo y quede para la historia. Exacto, bueno, no voy a alargar, voy a terminar de agradecer y cualquier cosita, de verdad, estamos a la orden para cualquier historia que ustedes quieran compartir, algún lugar, algún datito que quieran de repente que nosotros vayamos a explorar. Bueno, yo ahí, Lucian Full, que querramos averiguar, investigar, estamos abiertos. Allá nos verán. Sí, allá le traeremos el documental. Quiero saber algo. A ver, el día que fuiste al cementerio, que tú me comentaste que viste lo de la cruz que vimos la vez pasada en la exploración pasada. Correcto. Esta cruz enorme, más de 3 metros, que pudimos ver en el video, harta en maleza. Que en sus pies tiene unas siglas que vienen del siglo VI. Wow. De un himno, de un cántico que usaban en los Viernes Santos, si no me equivoco. Correcto. O sea, porque si se ponen a escuchar la cancioncita, el cántico, porque es un cántico, la manera real de decirlo es un cántico religioso, o sea, es bastante como espiritual porque habla de que la cruz sagrada es la que nos salva. Correcto. Y también diagonal a ella, recordemos que teníamos medalla milagrosa. Correcto. La Virgen María. La Virgen María de la medalla milagrosa. Y a un lado entonces teníamos la entrada de este mentado cementerio de Palo Seco, que si pudieron notar en el video fue difícil. No llevé machete porque de verdad solamente llevamos protección para nosotros, no llevamos para dañar la naturaleza de nada, llevamos todo para que salga una experiencia bien limpia y todo para próximas historias, abierto para documentales, gubernamentales o no gubernamentales. Pero para no quitarle el tema y seguir en esto, tuvimos que luchar y más o menos 1 hora y pico tuvimos allá adentro. Bueno, yo calculé realmente 2 horas. Y no allá adentro, sino entrando. Y sin señal, y el machete era él. O sea, realmente. No sé qué Lucian tiene, que por la curiosidad eso se va metiendo. Y claro, por la ropa que usa, no se golpea, no le pasa nada nunca. Y algo impactante para no olvidar es que este lugar no hubo registro casi de ningún tipo de cruz. Solamente pudimos ver muro como el mismo material del nicho de piedra y cemento, igual otro pequeñito, un bulto pequeño como si fuera una lápida de ese entonces. Sí. Más o menos, si a ustedes conocen más o menos en este tema, nos pudieran ayudar, estamos abiertos en los comentarios, nos pueden comentar y así crear una comunidad en esto y saber todos estos detalles poco a poco. Correcto, porque si ustedes pudieron notar, pudimos ver en el área una tarántula rubia, que eso solamente se ve en Centroamérica, aquí en Panamá. Wow, que uno estuvo con el miedo de que es venenosa, pero no es venenosa, pero su picadura sí es fuerte, duele. Y también pudimos hallar en una toma una falla, en que lo hicimos una toma lenta, pero se vio muy pixeleado las alas de ángel. Te iba a preguntar cómo se llamaba ese hongo, y me dijiste una cosita bien curiosa, y lo voy a decir porque yo todo lo que veo bonito, porque para mí se ve bonito, lo toco. Atención, atractivo. Son venenosas. Sí, correcto, es venenoso. Datito. Así que si la ven, no la toquen. Es bien, altamente venenoso. No sé si de repente fue que falló la cámara en esa parte, no estaba mencionando, no la tocábamos. O fue la energía que se sintió en ese momento, en ese lugar. Como le decía, no se ve ni un tipo de cruz, no se ve ni un tipo de mucho de lo que es una lápida, porque ya el lugar está en una loma y la tierra con el tiempo ha ido la tierra encima cayendo, lastimosamente, pero se ve una jungla
extremadamente cerrada, no hay camino por ningún lado abierto, no se atrevan a ir allá, a ir así, a aventurarse, porque lo importante no es llegar a que ustedes sigan el camino, sino que escuchen las historias de los testigos, de las historias que narramos, de lo que investigamos, para que ustedes desde casa, de su trabajo, en el camino, de donde usted esté, sintonice a PC Comando Estéreo o sintonice YouTube, con Instagram, Facebook, TikTok, en todos lados no puede allá y ver estas tremendas historias que estamos armando para ustedes. Exacto. Bueno, con respecto a todo el tema de la selva y el cementerio y todo esto, tú me comentaste y yo estuve leyendo que en 1972 fue que ya se abandonó totalmente. Exacto, porque ya no fallecían tantas personas. Correcto, porque en los años 50, entre los años 50 y 60, ya venía la medicina moderna y ya los nuevos, como le digo, los nuevos que salían positivos a lepra, ya no los internaban ahí. Obviamente, ya lo que hacían era desde su casa, con un tipo de medicina diferente, ya habían descartado que el encierro, el aislamiento no era necesario. No, que realmente lo que se demostró es que la lepra es contagiosa, sí, pero no altamente contagiosa, porque altamente contagioso se le dice cuando es algo respiratorio. O sea que nada más hablando, respirando podemos contagiar. Recordemos que la lepra es causada por una bacteria, y esta bacteria está en las llaguitas y en las cositas de los pacientes. Es micro. Exacto. Y por medio de las llagas de los pacientes es que eso se transmite. Obviamente no era alta, así que por eso fue que de leprosario quedó siendo un asilo. Asilo, y ya entonces ya muy poco se utilizaba ya el cementerio, porque se creía aún de que podían contagiarse las personas por ir allá, enterrar y esto, lo otro. Además que para ese entonces, cuando lo crearon, lo mantuvieron tan secreto que los mismos enfermeros que estuvieron ahí, enfermeras, o los mismos pacientes que ellos escogían para esa práctica, enterraban y mantenían también el lugar oculto. Sí, lo ocultaban con más maleza. Más maleza, bueno, correcto. Tenemos la corroboración de un seguidor que se nos está viendo, muchas gracias por el dato, que él fue doctor hace, él nos dijo la cantidad de tiempo, no recuerdo bien el año y no voy a inventar, pero él nos dio de que sí había un cementerio que él le comentaron y él sabía obviamente. Y bueno, ahí fue donde uno como que se agarró de verdad de estos comentarios, de la curiosidad de Lucian, de que, pero ¿en dónde quedaban? De ir nuevamente a explorar aproximadamente como 3 horas y media, y fue satisfactorio. Aparte de todo esto, luego de ser un asilo administrado por monjas, correcto, por monjitas, pasa a ser el hospital de larga estancia. Larga estancia, correcto. Okay. Ya era entonces el Ministerio de Salud. Ajá, pero ahí ¿qué se trataba? También eran enfermedades terminales, eran los mismos, igualito, más mayores, en sí eran mayores, y luego de aquí los cambiaron a otras instituciones. Muy triste. Vuelta y otra vez repito, estamos hablando del leprosario de Palo Seco en Veracruz. Correcto. Sí. Es importante porque muchos nos comentaron que Palo Seco en Veragua, sí, correcto, pero el leprosario estuvo solamente en Veracruz, Palo Seco. Exacto, en Veragua hay un Palo Seco, pero es un parque. En Bocas del Toro hay un Palo Seco, es un bosque. Y en Los Santos me comentaron de un Palo Seco, no sé realmente cuál será, porque lo estuve buscando, pero estamos hablando del leprosario en sí. Sí, correcto. También quiero no dejar de en grande a 2 personas grandes que cuando llegamos al lugar, un señor que nos llevó hacia la entrada del leprosario, y otro señor también muy amable al salir, y nos contaba otros misterios grandes que estamos por investigar, bueno, están investigados, pero estamos por hacerle el video a ustedes para que lo puedan otra vez ver en todas nuestras redes sociales y por este medio también podcast. Ok, no me voy a desviar. Encontraste una estructura cilíndrica como de concreto. ¿Eso qué era? Ok, era un tanque donde reservaban el agua. Claro, ellos estaban cerca de la costa.
y eso significa, cerca de la playa, perdón, en la playa, que mayormente tenían agua salada, agua salada. Entonces era un agua donde ellos tenían reservas para ellos mantener agua potable de su día a día. Inmenso, de verdad, algo inmenso y lejísimo de donde lo encontramos. Aparte de una linterna que teníamos, no es linterna, una antorcha antigua, okay, pero un poco despedazada, lástima. Pero pronto lo vamos a investigar totalmente para llevarle una gran información de esa antorcha en sí, toda la historia que valió en esa época. Sí, a lo que voy. Tú me dijiste que te perdiste. Sí, nosotros íbamos en el camino. Cuando encontramos aquel tanque cilíndrico, ahí cerca pudimos hallar unas botellas de cervezas de aquel entonces, bien antigua, que nosotros quedamos, wow, aquí hubo personas de esa época. Sí, correcto. Lo que pasaba es que el agua corría por la loma y se llevaba con la corriente hasta acá, hasta el tanque. Que impresionante. ¿De dónde habrá quedado? O posiblemente estas botellas venían del cementerio, ya cuando velaban o sus propios compañeros lloraban por sus pacientes, porque es algo, recuerden que los familiares no iban a velar sus muertos ni nada, todo esto se hacía oculto, en secreto, y un misterio total dentro de la selva, en pura maleza. Eso era un silencio total, un secreto. Todo era de forma interna. Y hoy en día se mantiene un silencio en ese lugar y susurro solamente que se puede escuchar, y magia, porque esto es algo más que energía y magia, porque es ¿Cuánto algo tiempo único. demoraste en salir? Esto fue alrededor, nosotros entramos en como 10 de la mañana y ya a las 1 de la tarde íbamos saliendo. Y eso que yo le digo que en el momento nosotros pensamos que eso fue de minutos. Retrocedíamos por donde el camino que habíamos marcado, pero raramente el que habíamos marcado nos llevó a otro lado, a otra pendiente que de verdad extraño. Y quedamos en una desorientación extraña, pero con la ayuda de la playa, el mar, la calle, los sonidos, pudimos orientarnos y volver a recuperarnos e irnos directo para la calle. Imagínate, cortamos camino directo para la calle y ahí entonces llamar la ayuda entonces a Umbra para que nos rescatara. Que algo impactante, las energías en ese momento, que con todo y respeto que nosotros fuimos, mira lo que nos pasó, y de verdad no exhortamos a nadie que lo haga, que lo repita. No, realmente la misión es que ustedes no lo hagan, por eso lo hace, y que todo les llegue a la comodidad de su casa. A la hora de la hora lo que vale es que todas estas cosas no queden ya en el olvido, que todo lo que en un momento estuvo olvidado, pues ahora ya queda plasmado ahora. Exacto, y quede plasmado, y que no sigamos pensando de que Panamá no tiene historia, de que en Panamá no pasa nada. En Panamá hay muchas historias y la gente lo sabe, solamente que no tienen en dónde. Y con lo que hace Lucian siempre me siento así como orgullosa, porque sacamos historias que a veces hasta uno mismo se sorprende cuando uno está investigando, porque Correcto. todo esto del cementerio nunca me lo pregunté en el momento que estábamos investigando, y tiene mucha lógica del cementerio, al lado de un leprosario, al lado de un hospital, pero sí podemos resaltar, sí o sí, de que no lo intenten. En este lugar no hay señal, no hay cobertura, para nada. Yo di como 9 vueltas, 10 vueltas en ese tiempo que él no lo localizaba. Obviamente no hay cobertura. Y obviamente si se hubiera salido esto, gracias a Dios, yo en el carro estaba con el equipo de seguridad, pero imagínense que no fuese así y todo esto se sale del control, ahí... Hubiera sido un poquito difícil, aunque estábamos ya preparados, ¿no? Cargamos un equipo de emergencia, unas bengalas, cualquier cosa, ¡pah! Y allá estamos, corran. Pero lo importante es que no haya urgencia, no haya accidente, llevarle totalmente el material full orgánico a ustedes, que vean de pie a letra total lo menos editado posible para ustedes, aunque a veces los lugares se pongan un poco difícil, como vieron,
qué difícil entrar a esos lugares tan llenos de espinas, maleza, huecos, piedra, animales, insectos, peligro, y llevar una cámara a la vez, contarle la historia, contarle lo que uno está viendo, pero para que vean y nos sigan apoyando y dándonos like, síganos para más contenido en esto que lo hacemos de mucho corazón para ustedes. Exactamente, Umbra. Sí, Umbra. ¿Y qué más, Umbra? Mira, quiero saber algo que sí, que me da vuelta de su parte, ya que la experiencia acá en sí. A ver. Pero, ¿cómo te sientes tú cuando estamos allá adentro? ¿Qué se siente esos momentos que se va la señal, Yo ese creo momento que se va? Yo creo que nunca me habían preguntado eso, pero creo que siempre te lo digo. Me da un poquito de miedo. O sea, yo soy muy, muy miedosa, entonces sí tengo como la precaución antes que te vas a bajar del carro, yo tienes esto, llevas el radio, llevas lo otro, pero ni siquiera el radio llegaba, o sea, ni siquiera la señal del walkie-talkie. No. Entonces, sí me da nervio, más sin embargo, siento que a pesar de que uno trata de tener todo bajo control, siempre puede haber como un porcentaje de error, y en ese Siempre. porcentaje de error, lastimosamente, muchas cosas pasan. Pueden pasar, Sí. correcto. Pero a la final, cuando se sube al carro y todo, siempre me siento feliz porque logramos, después de tantas noches de aguantar sueño, leyendo, investigando, corriendo para acá y corriendo para allá, para las entrevistas y la cosa, para averiguar. Oye, como otro del interior, así, güey, una cerveza, vamos encima. Bueno, nosotros no bebemos, pero brindamos comida, sí, bien, una pizza, sí. bien, Yo una como soda, mucho. una congratulation. No, sí, pero siempre nos sentimos, pues, a la final contentos. Bien contento, de verdad. Bueno, no olviden suscribirse aquí en PC Comando Estéreo y en Datos Extintos también. Y si este viaje de verdad te ha dejado pensando, si quieres que exploremos otros lugares olvidados, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y comparte este episodio, así mantenemos viva la historia juntos, porque esto no es solo exploración, es memoria, es Panamá, y nosotros somos Datos Extintos. Y bueno, quiero que tengan un excelente día, tardes y noches. Yo soy Lucian. Y yo soy Umbra. Y otra vez esto es Datos Extintos.